Les doy la bienvenida a todas y a todos. Esta es nuestra clase número 25 de Matemática 1. Estamos trabajando en el eje álgebra y funciones y en la unidad función cuadrática. ¿Ya? La clase anterior vimos conceptos de función cuadrática, ¿ya? Cómo nosotras podríamos llegar a, nosotros, a graficar una función cuadrática, ¿ya? Expliqué todos los pasos, ¿ya? No sé, po, el eje de simetría, la concavidad, no sé si vieron el video, ¿ya? ¿Qué más? El vértice, los puntos de intersección de la parábola, ¿cierto? Con respecto a los ejes, eje X, eje Y, ¿ya? Vimos todo eso y terminamos la clase, ¿cierto? Graficando una parábola, o sea, aplicando la mayoría de los conceptos que vimos durante la clase. Eso fue lo que hicimos, ¿ya? Y hoy día vamos a desarrollar ejercicios pares. Voy a explicarlos todos yo, ¿ok? Los voy a explicar para que puedan después desarrollar ejercicios, ¿de acuerdo? O sea, desde el Classroom desarrollar los quizzes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con el ejercicio número 1, ¿de acuerdo? Entonces, mucha atención, si hay dudas me preguntan. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Con respecto a la función aquí dada, ¿ya? Cuando x recorre todos los números reales, entonces, dice la letra A, la función toma un valor máximo, ¿ya? Para poder conocer esto, podríamos llevar esta ecuación, llevémoslo, distribuyamos el signo, ¿ya? Y nos va a quedar f de x, mira bien, menos x cuadrado más 4. ¿Ya? Entonces aquí el coeficiente A, el que acompaña a la x cuadrada, es menos 1. Coeficiente B es 0 porque te fijas que no está la x solita, ¿ya? Y el coeficiente C será 4, el coeficiente libre, el que no está asociado a ninguna x, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos los coeficientes identificados para poder ir analizando alternativa por alternativa hasta encontrar la falsa, ¿sí? Entonces dice la función toma un valor máximo, máximo. Y eso va a depender, ¿ok? De la concavidad de la parábola. Recuerda que la parábola tiene la posibilidad de abrirse hacia arriba y aquí tiene un vértice que también representa un mínimo, ¿ya? Cuando la parábola se abre hacia abajo, ¿ok? Tiene un máximo, su vértice es un máximo, ¿de acuerdo? O un valor máximo, ¿sí? Cuando la parábola se abre hacia arriba, el coeficiente A tiene que ser mayor a cero, o sea, tiene que ser positivo, ¿ya? Y cuando la parábola se abre hacia abajo, el coeficiente A es negativo, menor a cero. Y en este caso es negativo, por lo tanto la función toma un valor máximo, o sea, es este caso. Por lo tanto, la A es verdadera, pero me están preguntando por la falsa, ¿de acuerdo? B, vámonos a la B. Dice, las ramas de la parábola asociada a la función se abren hacia abajo. Las ramas, o sea, esto, ¿ok? Se abren hacia abajo. Claramente, gracias al análisis anterior, podemos decir que esta parábola se abre hacia abajo, ¿cierto? También la B es verdadera, ¿ya? C. La gráfica de la función intersecta el eje de las ordenadas. ¿Quiénes son el eje de las ordenadas? El eje Y, ¿ya? En el punto 0, menos 4. 0, menos 4. Ya, ¿qué coeficiente me dice en qué punto está cortando al eje Y? Desde mirando la función, me lo dice el coeficiente C. Entonces, si en esta función C vale 4, o sea, la parábola está cortando al eje Y en el punto 0,4 positivo. Entonces, esto es falso. Alternativa C, ¿ya? Igual vamos analizando la siguiente, la D y la E, ¿de acuerdo? Obviamente son todas verdaderas, pero analicémoslas igual, ¿de acuerdo?
La D dice, la gráfica de la función intersecta al eje de las abscisas, o sea, el eje, aquí, el eje X, en los puntos 2,0 y menos 2,0. Significa que cuando yo necesito saber en qué puntos la parábola está cortando al eje Y, perdón, al eje X, tenemos que resolver esa ecuación. Entonces, vamos a resolver la D. Tenemos la función que nos da el ejercicio, que es menos x al cuadrado más 4, ¿cierto? Entonces, si f de x lo igualamos a 0, nos queda una ecuación de segundo grado, ¿ya? Tenemos que igualarla a 0 para poder resolverla y así, ¿cierto? Encontrar los puntos donde esta parábola corta el eje x, ¿cierto? Entonces vamos a despejar la x y nos queda menos 4. Vamos a multiplicar por menos 1 y nos queda que x es igual a, o sea, x cuadrado es igual a 4 positivo. Vamos a aplicar raíz cuadrada, pero con más y menos, porque una función o una ecuación de segundo grado tiene dos soluciones. Entonces nos va a quedar x, nos queda libre del cuadrado, es igual a más menos raíz cuadrada de 4. Y la raíz cuadrada de 4 es 2, entonces nos va a quedar más menos 2, ¿ok? Por lo tanto, se despliega un x1, una solución 1, dos positivos y una solución 2, 2 negativo, ¿ya? Entonces, esto yo lo puedo reescribir, o sea, está cortando en el 2 y en el menos 2, pero las coordenadas de ese punto es 2,0 y la otra coordenada del otro punto sería menos 2,0, por lo tanto la D también es verdadera, ¿ya? ¿Se entiende eso, Araceli, Anelis? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Ahora, ¿vieron el video de la clase anterior? ¿Vieron? Sí, Sí, sí. Araceli, ¿viste el video de la clase? Yo no. Trata de verlo, ¿ya? Porque ahí explico todo lo que estoy aplicando ahora, ¿de acuerdo? La clase 24. ¿Ya, mi niña? Lo subí como... No, ya lo subí hace rato. ¿Ya, mi niña? Ok. La E dice el eje de simetría de la gráfica de la función es el eje Y. Ya. ¿Cómo se calculaba el eje de simetría? Esta es la E. El eje de simetría lo podíamos calcular con las soluciones o con los coeficientes. ¿Ya? Vamos a resolverlo con los coeficientes, que era menos b partido por 2a. ¿Ya? Reemplazo menos b es 0 y menos 0 es 0 porque el 0 no tiene signo. Y 2 por menos 1, que en el fondo todo eso es 0. Entonces el eje de simetría, que habíamos dicho que era x sub b, en la clase anterior es 0. Y cuando x es 0, la parábola está haciendo algo así. Está cortando en el 4, ¿cierto? Tiene esta forma. ¿Cachai? Entonces su eje de simetría coincide con el eje y, el eje de las ordenadas, por lo tanto eso es verdadero. ¿Ok? Ya, pero si usted está muy, muy, muy clara, muy claro que la C es, no siga analizando la siguiente, pasa al otro ejercicio. Ya yo lo explico porque estamos en clase. Ya, vámonos al ejercicio 2. Igual hay hartos ejercicios por hacer, así que bueno, y si no, lo resolvemos la próxima semana. Sean las funciones F y G, ambas con dominio en el conjunto de los números reales, definidas por, nos dan la función f de x, ¿te fijas? Y nos dan la función g de x, ambas funciones cuadráticas, ¿cierto? ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Ya, vamos analizando la uno. Las gráficas de f y g se intersectan en el punto 1,4. ¿Qué significa que se intersectan? Que puede que sea así, puede que sea así, y este punto debería ser el 1,4. También puede ser una así, la otra así. Bueno, ahí serían dos puntos. A ver, así, no sé, ahí, no sé, ahí sería el 1,4. O sea, en el fondo, lo que estoy diciendo es que comparten un punto en común.
¿cierto? Que es el 1,4. Y tenemos que ver si eso es verdadero, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Hay muchas formas para resolver esto. La que se me viene a la mente es que el 1,4 lo reemplacemos en cada una de las funciones y si se cumple la igualdad, cada punto, o sea, ese punto pertenece a cada una de las funciones. Me explico. Por ejemplo, vamos a poner f de x, esta es la uno. Esto es x y esto es y, ¿cierto? F de x, pero ya lo vamos a reemplazar por uno, f de uno, ¿de acuerdo? Y decimos, reemplazamos, estamos evaluando la función. Uno al cuadrado más 3, ¿ya? Y eso tiene que ser igual a 4, ¿cierto? Tiene que ser igual a 4, ¿ok? Porque cuando x vale uno, reemplazo, calculo, me da el valor de y porque y es la variable dependiente, depende del valor que tome x, ¿de acuerdo? Entonces me voy a fijar solamente en esta igualdad. Si se cumple la igualdad, ese punto, ¿ya? Ese punto pertenece a la función f de x, ¿ok? Uno al cuadrado, uno más 3 4. 1 más 3 4. ¿Se cumple la igualdad? Por supuesto, ¿ya? Pero nos falta analizar si ese punto 1,4 pertenece a la función g de x. Si pertenece, significa que es un punto en común, por lo tanto se están intersectando en ese punto, ¿ya? Entonces, vamos a evaluar, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con g, con la función g de x, que ahora la evaluamos en uno y decimos uno menos 3 al cuadrado y eso tiene que dar 4. Obviamente me fijo en esta igualdad. Uno menos 3 es menos 2 al cuadrado. Tiene que ser igual a 4 y 2 al cuadrado negativo, por supuesto que es 4. Entonces también se está cumpliendo la igualdad, por lo tanto se intersectan en ese punto, ¿ya? Entonces me preguntan por las verdaderas, entonces corresponde la uno es verdadera. Entonces, tiene que estar la uno dentro de las alternativas. O sea, la B queda descartada y la D, ¿cierto? Porque no aparece la uno. Igual es bueno que vayamos tachando cuando estemos trabajando en alguna guía o en la prueba en sí. Vayan tachando, porque a veces por descarte aparece la respuesta. Ya, la 2. Analicemos la 2. Dice... Si x vale 5, entonces la diferencia de las funciones es 24. Ya, vamos a evaluar cada una de las funciones en el valor que toma x, en f de 5 y en g de 5. Y esos resultados los vamos a restar. Si nos da 24, esa igualdad está bien. Ya, vamos por parte. Primero evaluemos f de 5, que sería 5 al cuadrado más 3. Entonces, f de 5, 5 al cuadrado es 25, más 3 es 28. Y ahí tenemos el primer valor. Ahora evaluemos g de x, ahora g de 5. Y nos queda 5 menos 3 al cuadrado. Por lo tanto, g de 5, 5 menos 3 es 2 y 2 al cuadrado es 4 y ahí tenemos el segundo valor, ¿sí? Ahora nos dicen que los restemos, ¿cierto? Todo eso vamos a restar porque f de x menos g de x sería 28 menos 4, dice que es 24. 28 menos 4, por supuesto, es 24, por lo tanto la igualdad se cumple. O sea, la afirmación 2 es verdadera. ¿Ya? Es verdadera. Tiene que estar la 2 dentro de las alternativas, por lo tanto descartamos la A. ¿Ya? Vámonos con la 3. 3, 3, 3. Ahí. Las preimágenes del 7, según la función f, son menos 2 y 2. Ya, ¿qué son las preimágenes? Son los valores que toma x. Las imágenes son los valores que toma y. ¿Ya? Entonces, cuando me preguntan por las preimágenes, son los valores de x. ¿Ya? Y dice que cuando y toma el valor 7, x puede tomar el valor menos 2 y menos 2 y 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué tal si evaluamos la función f en menos 2 y 2?
dos cálculos. Si ambas nos dan 7, por supuesto, eso es verdadero, ¿ya? Entonces, la función f de menos 2 queda menos 2 al cuadrado más 3, ¿cierto? Y eso sería 4 más 3, por supuesto que es 7. Ya, para ese valor se cumple, ¿ya? Vámonos para la evaluación f de 2, sería 2 al cuadrado más 3, eso es igual a 4 más 3, por supuesto, eso es 7. Por lo tanto, la afirmación 3 también es verdadera. Alternativa E. Uno, 2 y 3. ¿Te fijas que estos ejercicios son de puro análisis? Es maravilloso, yo los encuentro maravillosos. Yo, que me gusta la matemática, porque aprendo todos los días algo nuevo. Vámonos al 3. Hoy pasa rápido el tiempo. Ok, nuevamente una pregunta de análisis. ¿Sabes por qué los puse estos ejercicios de análisis? Porque nos ayuda a pasar por todos los conceptos que tenemos que saber de las funciones cuadráticas, por supuesto. Por eso me gusta elegir estos ejercicios. ¿De acuerdo? Considere la función f con dominio en el conjunto de los números reales definida por f de x y ahí está dada, ¿cierto? ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas respecto a la función? Su gráfico intersecta el eje X en los puntos -4,0 y 1,0. Tenemos dos posibilidades. O resolvemos esa función, obviamente como una ecuación de segundo grado, y si las soluciones son esas, -4 y 1, obviamente eso es bueno. Esa es verdadera, ¿ya? Lo otro sería hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, evaluar la función en -4 y si nos da 0, por supuesto, ese punto corresponde, ¿cierto? Si evaluamos la función en 1 y nos da 0, también ese punto corresponde, por lo tanto, intersecta ahí, ¿sí? Es una posibilidad, ¿sí? Porque esos puntos están en el eje sobre el eje X, porque ahí vale 0, ¿te fijas? Entonces, sí o sí, esos puntos están en el eje X, por lo tanto, y además que estén en el eje X, pertenecen a la función, por supuesto, son los puntos de corte o de intersección de la parábola con respecto al eje X. ¿Se entiende? Creo que sí. Ya, estoy súper cansada, pero ya, démosle, démosle. Hagámoslo reemplazando, ¿de acuerdo? Siento que es como más fácil. O la podemos resolver, es otro de los caminos, ya, pero reemplacemos, sigamos la lógica del ejercicio anterior. Entonces, cuando la función, ya, vale -4, ¿cierto? Vamos a reemplazar. Tenemos -20 más 15 por -4, ¿ok? Más 5 por -4 al cuadrado. Dame un segundo. Voy a silenciar que algo le pasa a mi hijo. A mi hijo. Dame un segundito. Ay, ¿cómo silencio esto? Ya. Ok, entonces, vamos a resolver esto. Bueno, esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, todo este cálculo, ¿ok? Si nos da 0, por supuesto, ese punto pertenece a la parábola, ¿cierto? Entonces nos queda -20 menos 15 por 4 sería 60, ¿cierto? Negativo. Porque sería 15, 15, 30, 15, 15, 30, 30 más 30, 60. ¿Te fijas? Más 5 por 16. Esto sería -80, ¿cierto? 15 por 16, si no me equivoco, es 80. ¿Sí? Porque 5 por... Sí, po, 5 por 6 es 30, me reservo 3, 5 por 1 es 5, más 3 es 80, sí. Por lo tanto, esto es 0, se cumple. Ahora, este punto sí pertenece a la parábola y está en el eje X, sobre el eje X. Por lo tanto, es un punto de intersección. Veamos ahora con la función evaluada en 1. Tenemos -20 más 15 por 1 más 5 por 1 al cuadrado.
Y eso tiene que ser cero. Si todo esto es cero, por supuesto igual a cero, obvio. Entonces nos queda menos 20 más 15 por una 15 más 5, ¿cierto? Y esto sería 20 positivo y por supuesto eso es cero. Entonces, la uno es verdadera. Tiene que estar dentro de las alternativas y descartamos solamente la B de bueno. La B de bueno. Ahí donde está el cursor, acá. B de bueno, ¿ya? Sigamos avanzando, analicemos la 2. ¿Qué dice la 2? Su gráfico tiene como eje de simetría la recta x es igual a menos 3 medios. Ok, vamos a analizar la 2. Necesito saber el coeficiente de A, que es 5. Acuérdate, que es el valor que acompaña a la x cuadrado. Y aquí está como al revés. Entonces no vayan a decir que es menos 20, po. No, po, es 5. Y B, que también necesito para el cálculo del eje de simetría, que es 15, ¿ya? Entonces, el eje de simetría x es igual a menos b partido por 2a, ¿cierto? Reemplazo menos 15 partido por 2a, o sea, 10. Si simplificamos por 5, nos va a quedar menos 3. Mira qué hermoso. Sí, ese es el eje de simetría. Por lo tanto, la 2 también es verdadera. Tiene que estar la 2 dentro de la alternativa. Queda descartada inmediatamente la A y la D. La alternativa correcta está entre la C y la E, ¿cierto? Número 3, analicemos. Número 3. Su valor máximo es menos 25 cuartos. Su valor máximo, ¿ya? Porque la parábola, si tú te fijas, se abre hacia arriba. Se abre hacia arriba, po, porque es positivo el A. Entonces no tiene valor máximo, po, tiene valor mínimo. ¿Se entiende? El A es 5. ¿Te fijas? El A es 5. Por lo tanto, la parábola es así, no tiene un valor máximo. Entonces, estamos mal ahí, po. Eso no es verdadero. Igual quiero mirar mi desarrollo. Dame un segundito, que yo tengo mi backup aquí. No, pero es obvio, o sea, se entiende, pero déjame ver qué respondí yo la otra vez. Claro, falsa. Tipo, claro, no tiene un valor. Ahora, si lo calculamos, tampoco da menos 25 cuartos, por si acaso. Entonces, como el coeficiente A es positivo, la parábola abre hacia arriba. Por lo tanto, no tiene un valor máximo, tiene un valor mínimo. Entonces, desde ese punto de vista, esto es falso. Alternativa C. ¿Ya? Yo le había aplicado otro análisis en mi desarrollo. Por eso no me concordaba. ¿Ya? Número 4. Vamos. Considere la parábola ahí dada, ¿cierto? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? ¿Ya? Mira, aquí está en forma canónica y está igualada ahí, da lo mismo. Y es igual a f de x, ¿cierto? Pero ¿qué tal si lo llevamos a una forma, a la general? ¿Ya? A esta forma, mira, f de x es igual a x al cuadrado más b x más c. Esta es la forma general, ¿ya? Entonces, mira, aquí tengo un cuadrado de binomio, lo vamos a desarrollar. Entonces, en vez de poner y, vamos a poner f de x. Entonces, sería un medio factor de el primer término al cuadrado menos el primer, dos veces el primero por el segundo, menos 2x, más el segundo término al cuadrado, que es 1, porque 1 al cuadrado, 1, ¿sí? Entonces la función sería, ahí vamos a distribuir un medio y nos queda un medio de x cuadrado, ¿cierto? Mira, un medio por 2, se cancelan los 2 y simplemente nos queda menos, ¿cierto? Menos x, ¿sí? Más un medio, ¿ok? Eso nos queda,
Y ahora podemos analizar. Nos queda con coeficiente fraccionario, pero no importa. Nosotras podemos resolver. ¿Sí? Está bien. ¿Ok? Entonces, la parábola, bueno, reconozcamos para poder resolver el coeficiente A, que en este caso es un medio, el coeficiente B, que es -1, ¿ya? Y el coeficiente C, que es un medio, ¿de acuerdo? Ya. La parábola se abre hacia arriba, ¿es verdadero o falso? Es verdadero, ¿cierto? Porque el coeficiente A es mayor a cero, es positivo. ¿Está ahí? Entonces la parábola se abre hacia arriba, por lo tanto eso es verdadero. Se cancela la D. ¿Ya? Ahora, la 2, ¿qué nos dice? Su vértice se encuentra en el 1,0, su vértice. ¿Ya? Recuerda que, vamos a poner aquí la 2. La fórmula del vértice lo podemos resolver con los coeficientes o con las soluciones, pero yo lo voy a hacer con las soluciones, ¿cierto? Ya, y el vértice, su fórmula es menos b partido por 2a, coma, la función evaluada en lo que nos dé el valor de x en el vértice, ¿ok? ¿Ya? Entonces, primero calculemos el x, que es la misma fórmula del eje de simetría, ¿cierto? Entonces, mira bien, -1 vale b y es menos b, por lo tanto es uno positivo, ¿cierto? Partido en, mira, 2 por un medio que vale a, pero los dos se cancelan y nos queda uno. Entonces, el vértice o la coordenada x de ese vértice es uno. Ya, vamos bien, vamos bien. Veamos ahora si x vale uno, ¿ya? Ahora para saber y vamos a evaluar la función en uno, ¿ya? Porque te fijas que es la misma, pero ahí nos dio uno. Entonces evaluamos la función en uno, ¿te fijas? Entonces, mira, podríamos, que está más cortito, podríamos hacerlo desde aquí y decir un medio es igual a, o sea, es igual, paréntesis, x vale uno, ¿cierto? Menos uno al cuadrado. ¿Y cuánto es uno menos uno? Cero. ¿Y cero al cuadrado? Cero. ¿Y cero por un medio? ¿Cuánto es? Cero. Por lo tanto, y vale cero. Y x vale uno. ¿Ok? Entonces, ese es el vértice de la parábola. ¿Ya? O sea, esto es verdaderísimo. Verdaderísimo. Queda descartada, ¿ya? Por último, 3. Su eje de simetría es uno. ¿Y qué he dicho hasta el cansancio? No. No, ¿qué he dicho? Que la coordenada x del vértice corresponde al eje de simetría. ¿Está ahí? Entonces, por supuesto que eso es verdadero y no hacemos ningún cálculo, ¿cierto? Entonces, la E. Toditas, uno, 2 y 3. ¿De acuerdo? Mm, sigamos avanzando. Número 5. Ya, ¿cuál es el recorrido de la función ahí dada? El recorrido de esa función. El recorrido son todos los valores que toma ahí para que la función exista. ¿Ya? Eso es. Entonces, el recorrido lo vamos a relacionar con los valores que toma x, pero que toma y en la función. Por lo tanto, las invito a graficar eso. Las invito a graficar para poder analizar. Luego tenemos, vamos a resolver este cuadrado de binomio, ¿ya? Entonces nos va a quedar que f de x es igual. Mira, invirtamos esto porque es lo mismo, porque los dos se están sumando para que se vea más bonito, ¿ok? Entonces, primer término cuadrado, es un cuadrado binomio, ¿cierto? Entonces, primer término cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces, como nosotros queremos graficar, queremos ver en qué punto está cortando al eje X, ¿cierto? ¿En qué punto? ¿Sí? Ay, aquí parece que aquí tenía una gráfica. Tenía una gráfica que la borré. Ya, pero la hago. Ya, no importa. Entonces, la parábola en el eje Y está cortando en el uno, ¿cierto? Y para saber dónde está cortando al eje X,
¿sí? Tendríamos que resolver esto. Y, por lo tanto, llevar esa función a una ecuación de segundo grado, ¿cierto? Más uno es igual a cero. Entonces, la f de x lo igualamos a cero, ¿sí? Y esto lo podemos resolver tanto con la fórmula de la ecuación cuadrática o factorizando ese trinomio, ¿ya? Porque cuando el coeficiente a es uno podemos factorizar fácilmente. Y vamos a factorizar en el producto o en dos binomios que se están multiplicando, ¿ya? Entonces, ¿cómo sé lo que acompaña a estos binomios? ¿Sí? Necesito dos números que sumados me den b, o sea, 2, y que esos mismos números multiplicados me den c, o sea, 1. Y en este caso va a ser uno por uno, uno, y uno más uno, 2. Entonces nos queda ahí. Por lo tanto, las soluciones de esta ecuación sería x1 menos uno y x2 menos uno. O sea que tenemos dos soluciones reales e iguales. Por lo tanto, cuando tengo eso, significa que nuestra parábola está cortando solo un punto al eje X. Entonces, si yo grafico esto, ¿cierto? Está cortando ¿en qué punto? En el menos 1,0. ¿De acuerdo? Entonces, ponemos el menos uno aquí y está cortando al eje Y en el uno, ¿cierto? Por lo tanto, la parábola tiene esta forma, ¿ok? Tiene esa forma. Entonces, tenemos que analizar cuál es el recorrido de esa, ¿cierto? Entonces, vamos a partir, el recorrido son los valores que toma X para que la función exista, ¿cierto? Ay, pero ¿por qué no me cambia? Ahí sí. O sea, desde el eje X hasta el infinito y más allá, ¿de acuerdo? O sea, desde el cero hacia arriba. Por lo tanto, considerando el cero, ¿cierto? Porque empieza desde cero la parábola, desde cero con respecto al eje Y, ¿de acuerdo? Entonces, desde el cero hasta el infinito positivo, ¿ya? Este ejercicio lo desarrollé en forma general, con la forma general de la función, porque el ejercicio original está en forma canónica. Está en forma canónica, ¿ya? Yo lo llevé a general, porque es lo más conocido. Pero la forma canónica tiene información también muy, muy explícita, que hay que saberla leer, por supuesto. Por ejemplo, la forma canónica, en forma general, pero no general de la canónica, es x menos h al cuadrado más k, ¿ya? ¿Ok? Entonces, esta función que nos da el ejercicio es x más uno, ¿te fijas? Más k, pero en este caso k es cero, ¿ya? Más cero. O sea, vamos así como súper riguroso, ¿ok? Entonces, el vértice de esta función sería menos uno, ¿cierto? Porque cuando h está positivo acá, en el ejercicio o en la identificación del vértice es menos uno, ¿ya? Y es h, k, y k es cero, y ahí está el punto, ¿te fijas? Y era listo, listo para sacarlo, ¿cachai? Pum. Pero habría que llevarlo en forma general para saber en qué punto está cortando el eje Y. Entonces igual habría que llevarlo a general. Y ahí al graficar, pum, pum, analizamos lo que es el recorrido. Pero que les quede claro, chiquillos. Y ya. Número 6. Vamos. Sea la función f de x ahí dada, ¿cierto? F de x, con k un número real distinto de cero. ¿Para qué valor de k se cumple que f de k menos 2 es igual a k? Ya nos pusimos, ya nos pusimos complejos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el valor. Estoy mirando mi desarrollo. Ya. Vamos a tomar, vamos a evaluar la función en k menos 2. Primero,
Lo primero que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tomar la función y la vamos a evaluar en k-2, ¿ok? Entonces, sí que lo voy a hacer con lápiz chiquitito porque esto es varios cálculos. Entonces, para que no me quede todo amontonado, lo vamos a hacer con una lápiz más chiquito, ¿ya? Entonces, vamos a decir f de k-2 y lo vamos a evaluar en la función, ¿sí? Entonces nos va a quedar, ojo, donde encontremos x lo reemplazamos por k-2, ¿sí? Pero mira, aquí nos va a quedar un binomio, mira qué belleza. Menos k por, ojo, k-2, el valor de x, más 1, ¿ya? Entonces vamos a desarrollar el cuadrado de binomio. Primer término al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo, que sería 4k, más 4, el segundo término al cuadrado. ¿Ya? Y luego este menos k lo vamos a distribuir por lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Y nos queda menos k cuadrado más 2k más 1, ¿cierto? Solamente reescribir, ¿sí? Y eso es igual a k, o sea, cuando x toma el valor k-2 y vale, o la función, o la función, no, y es igual a f de x, ¿cierto? Entonces la función vale k. Entonces lo igualamos a k, ¿ya? Aquí también lo podemos igualar a k. Entonces nos fijamos solamente en esto y nos queda una ecuación. ¿Para qué valor k se cumple eso? Tenemos que desde aquí despejar k. Y tú dirás, como recorcholis lo despejaremos. No te preocupes, siempre hay una solución. Siempre hay una luz al final del camino. Entonces, mira bien, vamos a despejar k, ¿de acuerdo? Entonces, las k cuadrados, gracias al Señor, se van. Entonces ya no tenemos una ecuación de segundo grado, ¿ok? Se cancelaron. Uf. Si no hay una ecuación de segundo grado, ¿qué ecuación le sigue? Una ecuación de primer grado, que ya eso es más fácil. Obviamente lo pone rojo, perdón. Ahora reduzcamos términos semejantes. Mira, menos 4k más 2k. Nos queda menos 2k. ¿Te fijas? Ahora, 4 más 1 sería 5. ¿Ok? Y eso es igual a k. ¿Sí? Luego el k pasa restando, después multiplicamos por menos 1 y quedamos todos felices. ¿Sí? Hay 5. No, 5 negativo, ¿cierto? Y aquí sería menos 3k es igual a menos 5. Ya, multipliquemos por menos 1 para deshacernos del signo negativo. Nos queda 3k positivo es igual a 5 positivo. K vale 5 tercios. Entonces, ese es el valor que tiene que tomar k para que esta igualdad se cumpla. Por lo tanto, alternativa C es nuestra alternativa correcta. Uy, los ejercicios, Dios mío. Otro, otro. Otro. Apenas termine mis clases, voy a subir al tiro este video para que si lo quieren volver a revisar, Araceli, de verdad es necesario, y Anelis también, porque tú ya lo viste, que veas el video y todos los videos si no viniste a clase, ¿ya? Para que puedas resolver los ejercicios. Ok, número 7. Dice así, sea la parábola asociada a la función ahí dada, con K un número real. ¿Para qué valor de K la parábola intersecta en un solo punto al eje de las abscisas? Ay, ¿qué significa esto? Ya, primero, eje de las abscisas, tu mente al tiro pensando en el eje X, ¿ya? Al tiro. Entonces, me están diciendo para qué valor de K la parábola intersecta en un solo punto al eje de las abscisas. Y aquí tenemos que recordar un concepto que vimos en la clase 24, o sea, en la clase anterior. Entonces, ¿cuál es el concepto que tengo que recordar? El siguiente. ¿Te suena discriminante? El discriminante tenemos que acordarnos. Entonces, discriminante lo vamos a reconocer con un triangulito. ¿Dónde está? Aquí estamos. Un triangulito, o sea, delta. Y va a estar dado por una fórmula que están asociados a los coeficientes de la función. ¿De acuerdo? Y ese coeficiente, o sea, esa fórmula sería b cuadrado menos 4ac.
Esa es la fórmula del discriminante, basado en la clase anterior, clase que ustedes no hayan, de broma. Entonces, ese es el discriminante. Cuando uno resuelve el discriminante, tiene tres posibilidades. Tres posibilidades de resultado, ¿ya? La primera es que el discriminante sea positivo, ¿ok? Significa dos cosas, o sea, una, pero se representan en el álgebra y en la gráfica. Significa que cuando el discriminante es positivo, si estamos resolviendo una ecuación de segundo grado, quiere decir que hay dos soluciones reales y distintas. O sea, le encontramos un valor a x1 y a x2 cuando resolvemos una ecuación de segundo grado. ¿Ya? Eso es en el álgebra. En la gráfica significa que la parábola, ¿ok? La parábola corta al eje X en dos puntos. ¿Ya? Hmm. La segunda posibilidad es que este discriminante em, sea menor a cero. Eso significa que hay dos soluciones complejas y conjugadas, pero ¿sabes qué? Yo lo simplifico, son dos soluciones imaginarias, ¿ok? Dos soluciones imaginarias. O sea, que no se pueden resolver en el mundo de los reales. Están en el mundo imaginario, conjunto numérico que no entra en la prueba, ¿ya? Y por último, el tercer caso, cuando el discriminante nos da igual a cero. Cuando el discriminante nos da igual a cero en el álgebra, no, espérate, disculpa. Cuando nos da dos soluciones imaginarias, en la gráfica, me faltó eso, ahí lo vamos a poner, en la gráfica, ¿ya? La parábola no intersecta o no corta al eje X, no la corta. Por ejemplo, podría ser así o así, ¿cachai? La gráfica. Entonces, esa gráfica nunca, esa parábola jamás va a cortar el eje X, ¿ya? Eso es lo que pasa cuando resolvemos una ecuación de segundo grado y la cuestión nos da un discriminante o nos da una raíz negativa, ¿ya? Ojo con eso. Ya, volvamos a qué pasa cuando el discriminante es igual a cero, ¿ya? Cuando es igual a cero significa que hay dos soluciones reales y, perdón, no es y, es e. Perdónenme los colegas de lenguaje. Y iguales. No, es un insulto a los colegas del lenguaje. E iguales. ¿Ok? Dos soluciones reales e iguales, como nos dio en el caso anterior, que era x1 era -1 y x2 era, o x1, ¿te acuerdas? Nos daba -1 y menos, ya. ¿Y eso qué quiere decir en la gráfica? La media explicación para resolver este ejercicio. ¿Qué quiere decir en la gráfica? Que la parábola amiga nuestra está cortando solo en un punto al eje X. O sea, podemos tener esa posibilidad, podríamos tener esta posibilidad, ¿cachai? Una de tantas. Está cortando solo en un punto. Ya, retomemos el ejercicio. Sea la parábola asociada a la función real, con X, no, con K, un número real. ¿Para qué valor de K la parábola intersecta en un solo punto al eje de las abscisas? Ya. ¿Cuál de las tres posibilidades voy a ocupar? Por supuesto que voy a ocupar cuando el discriminante es igual a cero, ¿cierto? Claro, porque ahí está cortando en el punto la parábola, ¿cierto? Entonces, vamos a reconocer desde esta función los coeficientes para poder llevarlos a la fórmula de este amiguito discriminante. Entonces, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? Vale 5, ¿cierto? ¿Cuánto vale B? Vale 5. ¿Cuánto vale C? Vale K. ¿Ok?
Entonces, el discriminante tiene, va, ¿por qué puse A? El discriminante tiene que ser igual a cero, ¿sí? Entonces, mira bien, B cuadrado, 5 cuadrado, menos 4 veces lo que vale A por lo que vale C. ¿Y cuánto tiene que ser eso? Igual a cero. Mira qué belleza, nos queda una ecuación de primer grado en función de K. Si despejo K, tengo el resultado del ejercicio. Mira qué hermoso, ¿ya? Entonces, sería 25 menos 20K es igual a cero, ¿ya? Menos 20K es igual a menos 25. Multiplico por menos uno, sigamos acá. Nos queda 20K es igual a 25. El 20 está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo, ¿sí? Oh, no está esa. Ay, tú dirás, ninguna de las anteriores. No, simplifiquemos, ¿cierto? Simplifiquemos. ¿Y qué tal si simplifico por 5 que es su divisor común? Y nos queda que K es igual a 5 partido en 4, o sea, 5 cuartos. Toda esa explicación para llegar a la alternativa A. Mira qué belleza. Bueno, un ejercicio que se hace rápido, pero quería explicar esto para que se entendiera. Cosa que yo ya lo expliqué. Ya no, estoy bromeando. Está bueno el ejercicio. Número 8. Número 8. Uy, este ejercicio es súper largo. Déjame ver una cosita. Mira, mira, porque en honor al tiempo, no que este es muy largo. Se ve chiquitito, piola, pero es muy largo. Y en honor al tiempo, ¿de acuerdo? Este lo vamos a dejar para explicarlo en la primera clase. Tengo todo, no es que no me lo sepa, es que es muy largo. Entonces, es más largo que el anterior, porque hay muchos cálculos, ¿ya? Porque hay que recordar estas cosas, ¿ya? Este lo vamos a dejar para la clase 26, ¿de acuerdo? Y nos vamos a saltar a este, que es parecido a lo que ya hemos hecho, ¿ya? Insisto, en honor al tiempo, si no vamos a estar como a las 8 hasta las 8 explicándolo. Entonces, parto la clase con ese ejercicio y, por supuesto, con todos los que no logremos ver hoy día, ¿ya? Y después seguimos avanzando con el temario de la PAES Admisión 2025, ¿ya? Entonces, es el 8, recordemos, va a quedar pendiente para la próxima clase, ¿ya? Porque insisto, con la próxima clase se van a dar cuenta, me demoré como 10 minutos en explicarlo, ¿ya? Porque hay que recordar muchos conceptos. Viste que los ejercicios con menos cosas, los más piola, son los más complejos. Entonces, un ejercicio con más texto, más gráficas, más dibujos, tabla, lo que sea, más fácil es. Pero este, uy, uy, uy. Pero no es difícil, pero hay que recordar como 5 conceptos, ¿ya? Y que ni siquiera son pertenecientes a la función cuadrática, ¿ya? Entonces, este que es más tranquilo. Ya, sea la función cuadrática ahí dada, ¿te fijas que está en forma general? Con A, B y C, números reales, y A distinto de cero, por supuesto, porque si A vale cero, se nos va la X cuadrada y ahí quedamos tirados. Se va el cumpleañero, ¿cierto? El A cuadrado no se, o sea, el X cuadrado no se puede ir, po, porque ese le da el sentido a la función cuadrática. Se va, queda una ecuación lineal, po, o afín, ¿te fijas? Es como cumpleañero, porque sacamos cuando hace una fiesta en tal cumpleañero. Fome, pues, ¿cierto? Ya, entonces A nunca puede tomar el valor cero, ¿sí? ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Ok, entonces, mira, número uno, si A es mayor a cero, entonces la función tiene un mínimo. La función tiene un mínimo. Aquí yo veo que A está positiva, ¿cierto? No me dicen que A, claro, puede ser un número negativo. Ah, no, pues, pero si me están diciendo, pues, Jesucristo, que es positivo, pues, entonces tiene un mínimo. Por supuesto que es verdadero, porque si A es positiva, quiere decir que la parábola abre hacia arriba. Y si abre hacia arriba, tiene un mínimo, ¿cierto? Entonces, esto es verdadero, ¿ya? Se va la B, se va la C, ¿ya? Luego, dice, si C vale cero, la gráfica de la función no pasa por el origen. Si vale cero, si C vale cero, o sea, mira bien. Número 2. Si f de x, vamos a reemplazar el valor de c por cero, ¿cierto? Ax cuadrado más bx más cero. Vamos a ponerlo, ¿cierto? Dice que no pasa por el origen. Pero mira, po,
Este es el coeficiente de posición o el coeficiente o el valor que me indica dónde está cortando la parábola del eje X, ¿cierto? Entonces, las coordenadas es 0,0 ese punto, po. ¿Y el 0,0 a qué corresponde? Tiene un nombre, ¿cierto? Un nombre particular, se llama origen. Entonces, si c es igual a 0, la gráfica de la función no pasa por el origen. No, po. Al contrario, sí pasa por el origen. ¿Se entiende? Por lo tanto, esto es falso, falso, falso. Oh, los colegas de lenguaje, ¿cómo es posible que diga falso si es falso? Burlémonos. No, mis respetos. Entonces, la 2 no va, la 2 no va, queda descartada la E, ¿cierto? Ahí. Veamos la 3. Si B vale 0 y A es negativo y C es positivo, entonces la gráfica de la función no intersecta el eje X. ¡Ey! Entonces, mira bien, que no intersecta el eje X significa que el discriminante es menor a 0, ¿cierto? Es menor a 0. Y, o sea, tiene que ser negativo. Y si es menor a 0, veamos, tenemos eh, A es un número, vamos a reconocer los coeficientes, dice que es negativo, entonces sería menos A. B es 0 y C es positivo, entonces le ponemos C, ¿ya? Entonces tenemos que ¿cómo se llama? La fórmula del discriminante es b cuadrado menos 4ac, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ser menor a 0, ¿de acuerdo? No tiene que dar negativo. Entonces me voy a fijar en esta pequeña inecuación. Resolvamos, resolvamos. Tenemos que b vale 0, o sea, 0 cuadrado, menos 4 por lo que vale a, que es menos a, ¿cierto? Pongamos entre paréntesis para que se vea, por c, ¿cierto? C es positivo, así que simplemente c. Y eso tiene que ser 0. ¿Ya? Bueno, esto es 0. Nada que hacer, ¿sí? Menos 4 por menos A sería más 4A por C sería 4AC. ¿Y eso es menor a 0? No, porque nos dio algo positivo, ¿cierto? Al reemplazar el valor de A que es negativo y el valor de C que es positivo, ¿cierto? Significa que es positivo. Entonces, esta desigualdad es falsa, ¿sí? Falso, falso, falso. Entonces, la gráfica de la función no intersecta al eje X. No, pues no se cumple, o sea, sí intersecta al eje X, sí intersecta. Y en 2 puntos, porque esto es positivo, pues, es mayor a 0. Entonces, falso. Negativa A, solo uno. Ya, chicas, entonces queda la 8 pendiente, la primera que vamos a hacer, y nos queda esa última, y esa última, y esa. O sea, quedan 3 pendientes, lo explico, y seguimos después con los conceptos que quedan para las siguientes clases. Si quieren, vamos a detener y les quiero comentar qué nos falta por ver, ¿ya?